hoy también para Francisco Camps. El expresidente de la Generalitat Valenciana dice que nunca nadie le comunicó que su partido en Valencia se financiara de forma irregular. lo ha contado en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Y le hemos visto batallador, incluso le han tenido que llamar la atención más de una vez. Buenos días, señor Camps. poco dura la amabilidad de Me he esta llamado Cámara. manzana podrida. Y con ese tono que el PSOE califica de Arrogante y soberbio. Camps se defiende. Soy una persona honrada y un político honorable. Ha negado la versión del que fuera secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, que lo acusa de financiar con dinero negro las campañas electorales de 2007 y 2008. La defensa nunca puede ser la ofensa. Ese cambio de posición de los arrepentidos es su principal argumento. Lo ha repetido una El que ha cambiado de opinión, que lo explique. y otra vez. Durante 9 años todos ellos dijeron justo lo contrario. Camps suspira, niega la caja B del partido El Partido Popular nos ha financiado regularmente. y convierte su comparecencia en un agrio debate territorial con la representante de Esquerra. Usted asume la presidencia del Partido Popular del País Valenciano. Es que no existe el Partido Popular del País Valenciano. No puedo soportar este insulto al que estoy siendo sometido por parte de la señora diputada. No existe el País Valenciano, existe la Comunidad Valenciana. Entonces no puede ser, imagínese que usted, que es canario, dijese en el archipiélago atlántico que lo que pretende es incluir al País Valenciano en los países catalanes. ¿Usted en qué año fue elegido presidente de la Comunidad Valenciana, que dice usted que para mí es el País Valenciano? No es lo mismo. Es como si a usted le dijese Esquerra Republicana de los territorios del norte de la Comunidad Valenciana. Las continuas interrupciones Que se nos llame de esa manera, dolorosísimo. desesperan al presidente. Deberá entenderlo. Me imaginaba que iba a tener bastante trabajo. El presidente de la comisión ya lo veía venir. Que esto tiene bastantes posibilidades de convertirse en un circo. Respete a la Comunidad Valenciana y a todos los valencianos. Vamos a ver, mire, estoy porque seguro esta señora que ha venido sabe... a insultar a los valencianos. No, disculpe. Entonces yo le ruego que en vez de interpretarlo como un insulto, lo interprete usted como lo que es. Una diferencia de concepciones que es completamente legítima. Es que es dolorosísimo para nosotros que se nos llame de esa manera, dolorosísimo. Soy el presidente de todos, tengo que aceptar Pues que tiene el que- derecho que tiene la señora Capella de expresarse de esa manera. Lo mismo que acepto el suyo de señalar que usted no está de acuerdo. Atención, el portavoz socialista se marcha, ya no puede más.